Vamos a abrir la palabra del Señor. Estamos en el libro de Efesios, capítulo 1, y terminamos en el verso 12 la semana pasada, y ahora vamos a estar leyendo el verso 13 y 14. El título de esta lección en esta tarde se llama La obra de Dios Espíritu Santo en la salvación, el sello de Dios. Habíamos visto en las enseñanzas pasadas la obra de Dios Padre en la salvación. ¿Qué hizo Dios Padre? Nos eligió, nos predestinó, y después veíamos la obra de Dios Hijo, que fue el que pagó el precio por nosotros, nos redimió y nos perdonó nuestros pecados. Y ahora en esta hora vamos a ver la obra de Dios Espíritu Santo en la salvación, que es el Espíritu Santo, el sello de Dios en la vida de cada creyente. Entonces vamos a leer el verso 13 y el 14. Dice: en el nombre de Jesús, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde, te agradecemos la bendición de poder estar aquí en tu casa para adorarte, para bendecirte. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y mis amigos que nos acompañan en esta tarde, Señor. Hemos venido, Señor, primeramente para rendirte adoración, para rendirte gloria, para reconocer que, Señor, lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, todo es por ti, por tu gracia en nuestras vidas, Señor. Y en esta hora también, Señor, hemos venido para aprender más de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es la verdad. Tu palabra es nuestra guía durante esta vida para que nosotros podamos caminar, Señor, por el camino que a ti te agrada y por el camino que, Señor, nos ayudará a nosotros a vivir sabiamente, cumpliendo el propósito que tú tienes para nuestras vidas. Padre, yo te ruego que obres en cada corazón. Señor, tú sabes cada vida que está aquí. Tú lees y sabes, conoces cada pensamiento. Yo te pido que conforme su necesidad en esta hora, tu Espíritu Santo, Señor, obre, Señor, en las vidas de cada uno. Te pido por el espíritu de profecía en mi vida, Señor, y que hables a través de mí, Señor, para llevar una palabra que traiga bendición, Señor, a tus hijos que están aquí, Señor, y a aquellos que nos visitan también. En el nombre de Cristo Jesús, pido que la unción de tu Espíritu, Señor, esté sobre mí y guíe mis palabras, Señor. Y que, Señor, todo sea para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, estamos viendo qué es lo que es el plan glorioso de Dios para salvar al pecador, porque de eso se trata la Biblia. Toda la Biblia se trata de lo que Dios ha planeado, del plan de Dios, de lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, de antes de que existiera nada de lo que nosotros podemos ver o aún aquello que no alcanzamos a ver. El plan que Dios, ¿verdad?, desde la eternidad pasada, ¿verdad?, puso en su corazón y determinó por su soberana voluntad que se llevara a cabo. Y ese plan incluía, ¿verdad?, la salvación del pecador, que somos tú y yo y todo ser humano, porque la palabra dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que sea digno, ¿verdad?, o que pueda ser justificado por sí mismo ante Dios. Y por eso Dios, en su grande amor y misericordia, ¿verdad?, hace este plan para que tú y yo y todo el que ponga su fe en Jesucristo pueda tener la oportunidad de ser reconciliado con Dios y poder vivir con Él por la eternidad. Entonces, como les digo, veíamos la obra del Padre en la elección y la predestinación. Veíamos la obra del Hijo, ¿verdad?, que nos redimió con su sangre. Él pagó, nos rescató, pero a un precio muy caro, ¿verdad? Muy
grande, que fue su sangre, que dio su vida por nosotros, porque nosotros merecíamos morir, pero Él murió en nuestro lugar. Entonces ahora vemos la obra del Espíritu Santo, que es el sello de Dios como garantía para cada vida de aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue posible todo este plan de Dios? ¿Cómo está siendo posible? Bueno, la fuente de todo es la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido, algo que tú y yo no merecemos. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Todo aquel que ha tenido un encuentro con Jesús es por la gracia de Dios. Todo aquel que se le han sido perdonados sus pecados es por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Entonces, la fuente para que este plan pueda llevarse a cabo es la gracia de Dios. No es lo que yo merezca, no es lo que yo pueda hacer, no es a quien yo pertenezca, sino es por la gracia de Dios, que es un favor, es un regalo que tú y yo no merecemos ni nadie, pero Dios decide darnos este regalo. Ahora, ¿cuál es el medio de llevar a cabo este plan en la vida de cada ser humano que se arrepiente y pone su fe en Cristo? Bueno, Cristo mismo. Cristo es el medio que Dios usa para que tú y yo y todo el que ponga la fe en Él pueda encontrar salvación, pueda encontrar perdón de pecados y pueda tener la esperanza de la vida eterna. Es solamente en Cristo, no hay otro medio, no hay otra forma, no hay nada. Dios por medio de Cristo Jesús nos da su gracia para que tú y yo y todo aquel que haga la decisión de poner en Cristo pueda pasar a ser parte de la familia de Dios, pueda pasar a ser hijo de Dios, como dice su palabra. Ahora, el fin de todo este plan de Dios, ¿cuál es el fin de todo esto? Hacerte feliz a ti, a mí, ¿verdad? Para siempre. Hacerte rico a ti, a mí, aquí en este mundo. Sentirte más que los demás porque tú ya estás en Cristo y hay otros que no. No, el fin de todo esto dice que es para alabanza y gloria ¿de quién? Para alabanza y gloria de Dios solamente. No hay otro propósito. Dios no te necesita a ti, Dios no me necesita a mí. No. Pero Él lo hace por su gracia, usa a su Hijo Jesús y lo hace con un fin. ¿Para qué? Para alabanza y gloria de su nombre. Es como un trofeo de su gracia. Cuando tú y yo venimos a Cristo Jesús, somos perdonados nuestros pecados, somos ahora reconciliados con Dios, podemos tener una relación correcta con Dios, podemos obtener la vida eterna. Todo esto es para un trofeo, para la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque de una vida tan podrida y sucia como la mía y la tuya, Dios ha podido levantar algo que dice que para que sean santos y sin mancha. ¿Por qué? Porque ahora la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Y ahora Dios nos ve justos, nos ve santos, nos ve limpios, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nuestra vida toda completamente dice que estaba en una depravación total. Y esto no quiere decir, cuando se oye depravación, tal vez a veces piensa como, calificas un depravado sexual que nada más está. No, depravación total. Estamos hablando de que tu humanidad, mi humanidad, tu naturaleza pecaminosa y la mía está depravada. Nunca va a cambiar. Nunca va a querer de Dios. Se va a morir y todavía va a querer buscar las cosas y los deseos de la carne. Si tú y yo ahorita podemos buscar de Dios, es porque ahora su Espíritu mora en nosotros. Pero entonces, ¿por qué es que es para alabanza de su gloria? Porque si tú y yo verdaderamente estamos en Cristo, debemos reconocer que Él ha hecho lo imposible para nosotros. Y que a pesar de estar podridos en nuestro pecado, a pesar de ser dignos solamente del infierno, Dios decide darnos ese favor inmerecido y cambiar el rumbo de nuestra eternidad. Porque el rumbo de nuestra eternidad iba directamente al infierno. Pero viene Dios con su gracia a través de Jesús y lo desvía
y nos lleva a la vida eterna por medio de Él. Entonces, por eso es que, ¿verdad?, es un trofeo para la gracia. Dice la palabra del Señor, una promesa que le hizo Dios a Abraham en el Antiguo Testamento: en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Sabemos que Dios habló al pueblo de Israel, dice, y lo escogió para que sean su pueblo. Y solamente tenía comunión con ellos de alguna manera. Y por eso en Efesios 1:12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo aquí se está refiriendo a los judíos, porque ellos fueron los primeros que se convirtieron al evangelio. A ellos se les llevó la palabra primeramente, y por eso Pablo dice aquí: a nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Está hablando de los judíos y aquellos que solamente pensaban que la bendición de Dios abarcaba solamente a ellos. Pero esto era lo glorioso, que ahora la buena noticia, ¿verdad?, que es parte del plan glorioso de Dios, no solamente incluía a los judíos, sino ahora también venía a incluir a toda la gente. A los gentiles, dice, que ahí caemos tú y yo y todo aquel que no es de la raza judía. Entonces vemos aquí que aquí viene el nacimiento de la iglesia. En el plan glorioso de Dios y perfecto viene el nacimiento de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Y dice aquí en el versículo 13 que leíamos: en Él también vosotros. Aquí Pablo primero dice en el versículo 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, dice, en Él también. ¿Quién quiere decir? En Cristo, vosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son vosotros? Todos los que no somos de raza judía, que no éramos parte, ¿verdad?, de aquella llamado que Dios hizo al pueblo de Israel por medio de Abraham, ¿verdad? Entonces, ahí nace la iglesia como parte del plan de Dios, como Cristo de cabeza, con Cristo de cabeza. Entonces, dice, hay una sola forma de entrar y pertenecer a esa iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todo creyente que viene a poner su fe en Jesucristo pasa a ser parte de la iglesia que se levanta, ¿verdad?, a través de las buenas nuevas de creer en Jesucristo. Y como vemos aquí, la cabeza de esa iglesia es Jesucristo. Y esa es la única forma, ¿verdad?, que se puede pertenecer a la iglesia, poniendo su fe en Jesucristo. Entonces, antes era por medio de la ley, por medio de sacrificios y por medio de todos estos ritos que se hacían para agradar a Dios, para, ¿verdad?, ser parte del pueblo de Dios. Pero ahora, a través de Jesucristo, la iglesia nace y están incluidos todo ser humano, ¿verdad? Y ya no es necesario ni los sacrificios personales, ya no es necesario ni los méritos propios, ¿verdad?, ni tampoco el pertenecer a cierta raza o a cierta religión, sino es solamente a través de la fe en Jesucristo. Si no es a través de Jesucristo, no puede serse parte de la iglesia o parte de esta bendición que Dios da a través, ¿verdad?, de Jesucristo. Dice también en el versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Habiendo oído. Todo comienza por el oír la palabra, no cualquier cosa, el oír la palabra. Entonces, esto nos muestra a nosotros que el plan de Dios que se está llevando a cabo, ¿verdad?, y Dios está usando, ¿verdad?, a su iglesia para llevar a cabo este plan. Ahora, ¿cómo lleva Dios a cabo este plan? Primeramente es que la palabra de Dios tiene que enseñarse, tiene que predicarse, porque si no la oye la gente, ¿cómo puede responder al llamado de Dios?
¿Cómo puede responder? Si tú y yo estamos aquí es porque un día oímos la palabra de Dios. Alguien nos habló de la palabra de Dios. Y es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Tal vez no fue en la primera vez, no fue en la segunda, en la tercera, pero el tiempo que haya sido fue en respuesta a que oímos la palabra de Dios. Y esto nos muestra a nosotros, ¿verdad?, que la responsabilidad de cada creyente, si tú y yo nos consideramos y nos decimos y declaramos que somos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad, y es seguir llevando la palabra de Dios a todo aquel que no conoce de ella. Es nuestra responsabilidad. Si tú quieres y dices, oh, yo quiero que la gente se salve, quiero que mi familia se salve, quiero que este se salve, y no hablamos la palabra de Dios, dice que es por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios, porque en la palabra está el poder. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es locura para el que no cree, porque no la entiende, pero es poder de Dios para salvar y transformar las vidas. Por eso es que la palabra tiene que ser enseñada y predicada y compartida. No necesariamente tienes que ser un pastor o un evangelista o un líder aquí arriba. No, tú como creyente tienes la obligación de llevar la palabra de Dios. Si quieres que se convierta tu familia, tus amigos y el mundo, tienen que oírla. Pero si tú y yo, que hemos experimentado su poder en nuestras vidas, no la hablamos, ¿cómo van a responder? ¿Cómo van a creer? Es necesario. Romanos 1:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, pero muchas veces hablamos muchas otras cosas, pero menos la buena noticia. A veces nos enfocamos en detalles aquí y allá y no, dejémonos de esas cosas. Habla la palabra. A Cristo que fue y murió en la cruz por mí y por ti. A Cristo resucitado. Y deja que la palabra actúe en el corazón de la persona. No son tus palabras bonitas o las mías elocuentes. Es el poder de la palabra de Dios. Verso 13 sigue diciendo, y habiendo creído en Él. ¿En quién? En Cristo. Y habiendo creído en Él, que es en Cristo. O sea, ¿qué nos dice esto? No es suficiente saberlo solamente. Y esto es para todo aquel que sabe, porque tú hablas con personas y les quieres hablar del evangelio. Oh, yo ya sé, yo ya he oído. Pero no es suficiente solamente saberlo. Por ahí empieza a oírlo, pero después de eso hay una decisión que hacer. Y cada persona es responsable de hacer una decisión personal. Aquí nadie puede hacer esa decisión por mí o por ti. Es una decisión personal. Así como las consecuencias que sucederán si tú o yo rechazamos a Cristo, también es algo personal. ¿Nosotros recibimos el beneficio personalmente de creer en Cristo o recibimos la consecuencia de no creer en Él? Porque hay beneficios y hay consecuencias. Pero entonces se empieza ¿por qué? Por oír. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes: predicar, enseñar, hablar de la palabra de Dios. Ahora, la responsabilidad de todo el que oye la palabra de Dios es hacer una decisión de fe. Y esa decisión de fe tiene que ser en Cristo solamente. Porque solamente en Cristo hay salvación. Esa decisión tiene que ser una decisión de fe en la persona de Cristo. Reconocer que es Hijo de Dios, que es el Mesías, que es nuestro Salvador, que Él vino, ¿verdad?, de parte de Dios y que es Dios mismo. Y también debe hacer una decisión de fe en la obra de Cristo. Reconocer que Cristo murió en la cruz del Calvario para tomar mi lugar y tu lugar, que derramó su sangre para pagar el precio de la deuda que tú y yo teníamos delante de Dios, y que a través de su resurrección Él nos ha dado vida juntamente con Él.
Poner la fe en Cristo, creer en Cristo es aceptar estas cosas, hacer una decisión de fe en la cual crees que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió en la cruz del Calvario por ti, por mí, y que es la única manera que podamos tener vida eterna. Y esa es la responsabilidad de todo aquel que oye la palabra de Dios. Dios hace la invitación, pero tú y yo somos responsables de obedecer o no. Al final de la vida, aquellos que se nieguen a hacer esta decisión se darán cuenta de la realidad de las consecuencias de haber rehusado entregar su vida a Jesucristo. Y será muy tarde. Juan 1:12 nos dice que a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también nos dice que en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo, ¿qué dice? No se oye. Tiene vida eterna, pero, hay un pero. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La Biblia dice que todos, ¿verdad?, éramos hijos de ira, de desobediencia. Pero por la gracia de Dios ahora nosotros somos hijos de Dios. Hemos sido reconciliados, justificados. Y ahora tenemos una relación correcta. Ya no somos más hijos de ira. Pero dice, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quiere decir? Que todo el que se rehúsa a creer en Jesucristo permanece en ira, permanece en condenación. Y si muere sin haber entregado su vida a Cristo, lo único que hay después de eso es la separación de Dios por la eternidad en un infierno. Y es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, por eso es que Dios no quiere que nadie vaya ahí. Y la gente dice, bueno, pues voy a seguir viviendo mi vida y al final acepto a Cristo, pero no sabes cuándo vas a morir. El problema es que no sabemos cuándo vamos a morir. Podemos estar aquí ahorita y mañana ya no existir, haber un accidente, algo repentino donde tú ni siquiera te das cuenta, una balacera y una bala perdida, lo que sea, y ya no tuvo la oportunidad. Y por eso es que la Biblia dice, cuando oigas, ese es el día de la salvación para ti. Es el día de aceptarlo, porque no sabes mañana. Pero por eso digo, esa es la responsabilidad de cada persona de hacer esa decisión. Bueno, ahora, estamos viendo, ¿verdad?, la manera de pertenecer a la iglesia, ¿verdad?, como creyentes y ahora hijos de Dios. Entonces, solo se empieza por oír la palabra, ¿verdad? Después se tiene que seguir por hacer una decisión de fe en Jesucristo. Y todo el que hace una decisión de fe en Jesucristo sucede algo. Dice en el versículo 13 todavía, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante saber, en el Antiguo Testamento, hermanos, solo algunos tenían el privilegio de ser ungidos por el Espíritu Santo. Y estos solamente eran reyes, profetas, sacerdotes, que el Espíritu de Dios venía a sus vidas de vez en vez, los ungía y los capacitaba para hacer algo, para hablar algo, para profetizar o diferentes funciones que Dios había propuesto que hicieran. Pero no vivía el Espíritu Santo en ellos, solamente venía sobre ellos conforme Dios, ¿verdad?, determinaba que sucediera. Entonces, aún así que venía sobre ellos no era de una manera permanente, pero ahora el plan de Dios para salvar al hombre incluye la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro del creyente,
dentro del que ha aceptado a Jesucristo. Y eso es lo glorioso, que ahora el plan de Dios incluye, ¿verdad?, poner a su Espíritu Santo dentro de nuestro corazón para que nos ayude a vivir una vida que agrade, ¿verdad?, a nuestro Señor. Ahora, esto es una promesa de Dios que se cumple solamente en cada creyente. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Quién es el que hace todo esto? No, por eso no es que sea de ti, de mí, es Dios haciendo todo esto. Dice: os daré un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el corazón viejo no quería obedecer a Dios, no quería hacer lo que agrada a Dios y iba solamente en el camino de la perdición. Pero dice Dios: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y es lo que sucede ahora con cada creyente en Cristo, que recibe un nuevo corazón. Pero aparte de un nuevo corazón, el Espíritu Santo de Dios viene y mora ahora dentro de nuestras vidas. Dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Por eso es que cuando tú verdaderamente entregas tu vida a Cristo Jesús, si verdaderamente fuiste sincero, tú empiezas a sentir una diferencia. Porque ahora te empiezas a sentir mal por las cosas que antes no te importaba hacer y las practicabas y las hacías sin que nada te redarguyera. Pero ahora las haces tal vez a veces y te sientes mal. ¿Por qué? Porque tu corazón ya ha sido cambiado. Porque la presencia del Espíritu Santo mora en ti. Y ahora ese Espíritu Santo quiere las cosas de Dios, quiere aquello que glorifica a Dios. Y esa es la diferencia. Entonces Dios en su plan perfecto tiene, ¿verdad?, en sus propósitos poner al Espíritu Santo como sello y como prueba de que aquella persona ha nacido de nuevo y ahora pertenece a la iglesia. Dice el 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿quién es el que hace? Si tú caminas con Dios, si tú estás obedeciéndole, tú estás sirviéndote, si tú estás haciendo lo que estés haciendo, no eres tú ni soy yo. Es Dios haciéndolo en nosotros por medio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo en el creyente es el que viene a darle la autenticidad de que ha habido una conversión verdadera, que ha nacido de nuevo aquella persona y que pertenece ahora a la iglesia de Dios. La autenticidad de un verdadero arrepentimiento y fe en la persona u obra de Jesús es el Espíritu Santo en su vida. Si no hay forma de pertenecer al cuerpo de Cristo, no hay forma de ser hijo de Dios, ¿verdad?, si el Espíritu Santo no está en tu vida. No hay forma. Para demostrar la autenticidad de que tú ahora perteneces a Dios y perteneces a Cristo y pusiste tu fe en Él, el Espíritu Santo debe de morar en ti. Ahora, ¿cómo sabemos que el Espíritu Santo mora en mi corazón? Si tú dices que tienes a Cristo y sigues haciendo y viviendo tu vida como antes vivías y hacías, déjame decirte que no está el Espíritu Santo en ti. No estoy hablando de una perfección. Estoy hablando, si tú sigues haciendo exactamente las mismas cosas y viviendo exactamente de la misma manera que la hacías y vivías antes de, según tú, creer en Cristo, sigue haciendo lo mismo, no ha pasado nada. Fue una emoción, te estás engañando a ti mismo, porque la Biblia dice en Gálatas 5:22 que el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, dominio propio, paciencia.
Si estas cosas no están, aunque sea progresivamente sucediendo en tu vida, no hay fruto del Espíritu. Si no hay fruto es que el Espíritu no está en ti, porque el Espíritu de Dios no es alguien que va a estar ahí, te va a dejar pasivo. Dios te quiere mucho a ti, a mí, como para dejarnos igual. Él nos salva y nos acepta como estemos, pero una vez que ya estamos en Él, nos ama tanto como para dejarnos igual. Él va a formar a Cristo en nosotros. Entonces, si tú puedes practicar lo mismo y vivir de la misma manera, yo me preguntaría si tu decisión ha sido una decisión sincera y verdadera, y si eres parte de la iglesia de Dios o eres creyente verdaderamente. Porque todo creyente es sellado con el Espíritu Santo. Dice, fuimos sellados, y esto es importante. Fuimos sellados con el Espíritu y no por el Espíritu, porque algunos piensan que fuimos sellados por el Espíritu. No, con el Espíritu quiere decir que está en nosotros, dentro de cada creyente, vive en nuestro corazón. Entonces, este sello de Dios al creyente a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos muestra dos cosas: que somos su propiedad, y que también nosotros, como propiedad de Él, podemos estar seguros de nuestra salvación. Propiedad quiere decir que le pertenecemos a Dios. Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo y nosotros ahora le pertenecemos a Dios. Tú le perteneces a Dios. Si tú eres creyente, le has entregado tu vida a Cristo, tú le perteneces a Dios. Te ha sellado y te ha comprado con un precio muy alto. Entonces no podemos seguir viviendo nuestra vida como nosotros queremos, porque ahora le pertenecemos a Dios y Él nos identifica como sus hijos por medio del Espíritu Santo. Pero aparte de que ahora nosotros le pertenecemos a Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos identifica como propiedad de Dios, también nos da seguridad de ¿qué? De que nuestra salvación en Cristo está segura. Mucho creyente vive con miedo y para serles sincero, antes yo también así vivía. Antes de entender más la palabra, vivía con miedo. Y al no comprender la Escritura y al no enseñárseme bien, yo creía que cuando pecaba perdía la salvación, y cuando volvía a arrepentirme volvía otra vez a ser salvo. Y es triste eso, vivir de esa manera, pero no. Cuando fuimos sellados con el Espíritu Santo, tú y yo podemos tener la seguridad de que pertenecemos a Dios, y que aparte de eso, nadie nos puede quitar la salvación que Dios nos ha dado. Nadie. Tu salvación y mi salvación está segura en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de ti ni de mí. Es algo que Dios te dio y que me dio en Cristo por la justicia de Él, no por mis propios méritos. Entonces, pero te digo, si no sabe uno, está jugando en ese juego que el enemigo a veces pone y te trae sintiendo que eres y que no eres. No, la salvación, nuestra salvación está segura en Dios. Le pertenecemos a Él. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y aparte de que somos su propiedad, ahora nosotros podemos estar seguros, confiados de que podemos descansar en su mano poderosa. Y nos llevará, ¿verdad?, hasta la eternidad con Él. Entonces somos sellados, que quiere decir somos marcados, somos propiedad, somos pertenencia de Dios. Él pagó un precio. Le pertenecemos. ¿Cuál fue ese precio? Fue la sangre de Jesucristo. Entonces, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Los que les decía hace un momento, dice el 20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, ¿qué podemos poner como ejemplo? Sabemos, bueno, lo que más se me ocurre a mí, y ya lo he expresado en otras ocasiones, es que pensando en mis abuelos antes, ¿verdad?, que allá en el rancho en México, ellos tenían animales, tenían vacas, tenían caballos o tenían otras cosas. Entonces,
cuando ellos compraban algo y era su propiedad, la manera de identificar y marcar, ¿cuál era? ¿Qué? La herradura, ¿verdad? Ese fierro caliente que le ponen con la inicial de su nombre. Y eso marcaba, sellaba a ese animal como propiedad de esa persona. ¿Qué quería decir? Que lo podía reclamar. Si esa vaca, caballo o cualquier animal se brincaba a otro potrero, a otro rancho, y allá el otro decía, no, pues ya está aquí, es mía. Decía, no, a ver, vamos a ver. Y le veía la marca y decía, no, esta es mía, me pertenece. Tenía la autoridad. ¿Por qué? Porque le pertenecía. Y era identificado por esa marca, por esa herradura que tenía. Entonces así tú y yo hemos sido sellados, no somos animales, pero hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios, somos sus hijos. Por eso podemos estar seguros de nuestra salvación. Dios nos compró a un alto precio. Entonces le pertenecemos, somos de Dios, nuestra salvación está segura, como le digo. Entonces algunos se preguntan, ¿el diablo puede poseer a un creyente? ¿Ustedes qué creen? ¿Un creyente puede ser poseído por el diablo? No. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Dios. Somos de Él, hemos sido sellados. El diablo puede jugar contigo, puede engañarte, puede hacerte varias cosas, pero no puede poseerte. ¿Por qué? Porque somos pertenencia de Dios. Entonces, si tú tienes esa duda o tenta temor o que hay que olvídate. Si tú estás en Cristo, le perteneces, has sido sellado, eres su propiedad y estás seguro. Y el diablo, ni nada, ni demonio, ni el infierno puede robarte lo que Dios te ha dado a ti, a mí. Estás seguro en la mano de Dios. Juan 10, 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie, ¿qué dice? Las arrebatará de mi mano. Dice el 29, mi Padre que me las dio es que mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Estamos seguros en Él o no? ¿Él es todopoderoso o no? Amén. Entonces nuestra salvación está segura en Él. Si tú estás en Cristo, estás seguro en Él. Le perteneces, le pertenezco. Tú te ves tus errores, yo me veo mis errores, mis fallas, mis debilidades, mis momentos de temor, mis momentos de duda. Pero déjame decirte que si tú hiciste una decisión segura en Cristo Jesús, te entregaste con todo tu corazón, tú le perteneces a Él y no cambia nada. Tú eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque con su sangre por ti y por mí. Nuestra salvación está segura en Él, porque no depende de lo que tú puedas hacer o de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. ¿No es motivo de alabar a Dios, de exaltarle, de darle gloria a Él? Porque todo es por el favor que Dios tuvo con nosotros sin merecerlo. El verso 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? El Espíritu Santo en la vida del creyente es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Si el Espíritu Santo no solamente viene y sella al creyente como pertenencia de Dios y nos trae seguridad de nuestra salvación, sino que el Espíritu Santo también es la garantía de que todo creyente va a recibir todas las bendiciones que Dios ha prometido en Cristo para aquellos que pusieron su fe en Él. El Espíritu Santo es como el depósito que Dios da, garantizándote a ti y a mí
que todo lo que Él prometió y que dice en su palabra que va a hacer para ti y para mí, lo va a cumplir. Es un adelanto que Dios da, diciendo que lo que Él dijo que va a suceder para el creyente, va a suceder de esa manera. En el versículo 11, no lo voy a leer, de este mismo capítulo atrás, en la enseñanza dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Todo creyente en Cristo es heredero de Dios. Entonces, parte de la bendición de Dios para el creyente, las bendiciones espirituales, como decimos, ha sido elegido, ha sido predestinado, ha sido redimido, ha sido perdonado, se nos ha revelado el plan de Dios, pero no solamente eso, dice que ahora somos herederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Muchos dicen ahí que de riquezas aquí, de casas y de mansiones y todas esas cosas, pero no, está hablando de bendiciones espirituales. Romanos 8:17 dice: y si hijos, o sea, si son hijos, también son ¿qué? Herederos. ¿De quién? Y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, parte de las bendiciones del plan de Dios, ¿verdad?, que predeterminó antes de la fundación del mundo, es que todo aquel que encontrara la salvación en Cristo Jesús también fuera heredero de todas las bendiciones que se le han dado a Cristo Jesús. Todo. Entonces, el Espíritu Santo en el creyente es el depósito que Dios dio para garantizar, esta es la palabra, garantizar, que ha puesto su fe, que el que ha puesto su fe en Jesús recibirá todas las bendiciones espirituales que Dios prometió a los que están en Cristo. Pero hay una palabra aquí en el versículo 14 que dice: hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces ese hasta nos quiere decir que esto lleva un proceso, esa herencia tiene un proceso. Hay unas cosas que ya hemos recibido y hay otras cosas que vamos todavía a recibir y que no las hemos recibido todavía. Efesios 4:30 dice: no entristezcan el Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. ¿Cómo está eso que serán? No que ya somos salvos, que serán salvos. O sea, la salvación que hemos recibido, ¿verdad?, en Cristo Jesús, de alguna manera es en dos partes. ¿Cuál es la primera? Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, hemos sido reconciliados con Dios, pero falta otra, la que viene, que todavía no sucede, ¿verdad? La redención del pecador empieza en el alma y el espíritu cuando puso su fe en Cristo. Si cuando tú y yo decidimos poner nuestra fe en Cristo, sucedió algo, ¿verdad? Nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad?, fue redimido. Pero todavía estamos en espera de que esa redención sea llevada a cabo en su totalidad, o sea, en su plenitud. Romanos 8:30 dice: y a los que predestinó, a estos también ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú y yo ya hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido justificados, pero ¿qué nos falta? Ser glorificados. Eso es lo que nos falta, ser glorificados. Nos justificó, es tiempo presente, glorificó, es tiempo, está hablando del futuro. Aunque nosotros ya pertenecemos a Dios, todavía cargamos con nuestra naturaleza pecaminosa, esa que nos hace llorar y sufrir todavía, con la que peleamos todos los días, que quisiéramos deshacernos de ella y ahí está pegada.
Y la única manera de dominarla es ser llenos del Espíritu Santo. Es esa naturaleza que te manda los malos pensamientos, los malos deseos, que te hace hablar cosas que no debes de hablar y sentir cosas que no debes de sentir y que no quisieras porque tú quieres agradar a Dios. Pero ahí está. Y la manera de tenerla dominada en este mundo es ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo tome control de tu vida y mi vida y obedezcamos la palabra aún en medio de todas esas cosas que vienen a nuestra vida. Amén. Entonces, Romanos 7:24 dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, somos hijos de Dios, nos gozamos en la salvación que hemos recibido, en la esperanza para la cual hemos renacido, pero de todos modos peleamos con esta carne. Y a veces sentimos: ¿cuándo se va a acabar este sufrimiento? ¿Cuándo se va a acabar esta pelea? Yo quiero obedecer a Dios, pero mi carne me jala para otras cosas. Y Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Romanos 8:23 dice: y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo. Fíjense, aunque tenemos el Espíritu Santo, los creyentes también gemimos como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos ¿qué? Nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. ¿Cuántos desean ese día? Uno piensa en la eternidad y piensa en la gloria y la presencia de Dios y dice: oh, allá vamos a estar y pues vamos a estar alabando a Dios, ya no vamos a tener que pagar biles. No. Lo más precioso, hermano, es que el pecado ya no vamos a tener que pelear con él, hermano. Y el sufrimiento tampoco. Imagínese usted una vida libre de pecado y sufrimiento, hermano. Qué glorioso eso. Por eso dice aquí que nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos. O sea, ya hemos recibido parte de ese derecho, pero no todo todavía. Con sus hijos, como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. La palabra de Dios dice que va a venir un día en el cual este cuerpo perecedero va a hacerse polvo. Pero viene un día en el cual Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo que pueda estar en la presencia de Dios, un cuerpo que no tendrá que pelear con el pecado, ni con el sufrimiento, ni con la vejez, ni con la enfermedad, ni con la tristeza, ni con el odio, ni con la venganza, ni con nada de esas cosas que peleamos y batallamos. Ese día glorioso, hermano, dice que cuando el pecado y la rebelión entró a este mundo, todo fue maldito. Aún la tierra sufre las consecuencias del pecado. Aún la tierra fue maldecida. Y dice que gime queriendo ser restaurada al plan original de Dios. Y por eso dice Pablo: nosotros también gemimos como la tierra, esperando ese día en que vamos a ser redimidos completamente, en el cual ya no vamos a estar en este cuerpo, sino vamos a tener ese cuerpo nuevo. Qué precioso, hermano. Entonces nosotros como creyentes, ¿verdad?, podemos tener esta firme esperanza de que no importa lo que estás pasando, hermano, vienen tiempos gloriosos para ti y para mí. Hemos sido renacidos para una esperanza viva. Esto no es como muchos ponen sus esperanzas en cosas perecederas. No, una esperanza viva. ¿Por qué? Porque es una esperanza que viene de Dios y está en Cristo Jesús, que se levantó de los muertos.
Y así como Él se levantó de los muertos, ha prometido que todo el que pone su fe en Él se va a levantar de los muertos y va a estar con un cuerpo glorificado para estar en la presencia de Dios. Ya para finalizar, en el mismo capítulo, verso 14, la última parte dice: para alabanza de su gloria. Esta es la tercera vez que Pablo menciona, ¿verdad?, el fin de todo esto que Dios está haciendo. ¿Y cuál es ese fin? Como decía, es para la alabanza de la gloria de Dios. Todo lo que hemos estado viendo de las bendiciones de Dios tienen un propósito. Y es que tú y yo, al contemplar, al entender, al discernir lo que Dios ha hecho por ti y por mí, podamos terminar de rodillas, con lágrimas en nuestros ojos y con un corazón agradecido al reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque como te digo, tú y yo merecíamos la muerte, el infierno, nuestro corazón podrido de pecado. Pero Dios, a pesar de eso, por medio de Jesús, hace que tú y yo podamos tener una relación correcta con Él. Y a través de Jesús nos da la promesa de la vida eterna. Tú y yo sabemos que vamos a morir en esta, no sé, pasado, quién sabe, la semana que sigue, no sé, el próximo año, no sé. Pero tenemos una promesa, que el día que sea, nuestra vida no para ahí. Nuestra vida va por la eternidad con Cristo Jesús. Todo ser humano va a vivir por la eternidad. La pregunta es: ¿dónde vas a vivir la eternidad? Muchos describen al infierno como un lugar de fiesta y van a andar borrachándose, y van a andar con mujeres y van a andar con todo esto tirando party, pero déjame decirte que es una información equivocada. La Biblia aquí describe el infierno como un lugar oscuro, separado de todo lo bueno. Dios representa lo bueno, solo, con un dolor que tú y yo no podemos imaginarnos, pero que no va a tener fin. Aquí a veces experimentamos un dolor y nos dolemos, pero al ratito, ya se me está quitando el dolor, ya me siento una pastilla, pero ahí no se va a acabar el dolor. Va a ser por la eternidad. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Podemos ver entonces en este pasaje que la responsabilidad de tú y yo que estamos en Cristo es seguir anunciando el evangelio. ¿Por qué? Porque es por el oír. Si tú y yo no hablamos el evangelio, ¿cómo vamos a esperar que la gente se convierta? Muchas veces, no, pues porque a lo mejor se siente mal, o a lo mejor ya no me habla, o a lo mejor no. Si no hablamos el evangelio, si no oyen la palabra de Dios. Nosotros hacemos actividades, hacemos cosas como para tener confraternidad, pero eso no va a salvar a la gente. La comida no va a salvar a la gente. Es la palabra de Dios la que va a hacer producir eso en el corazón. Entonces tenemos que seguir hablando la palabra de Dios como iglesia. Otra cosa es que vemos la responsabilidad de cada persona de hacer una decisión de fe en Cristo. Si tus papás son cristianos, si tu familia es cristiana, si crees que por venir a la iglesia tú ya tienes esa seguridad, no te engañes a ti mismo. No te engañes, porque podrás engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo puedes engañar. Tienes una responsabilidad, es hacer una decisión. ¿Aceptas el regalo que Dios te da para poder ser librado o lo rechazas? El que lo acepta tiene vida. El que lo rechaza permanece bajo la ira de Dios, dice. Eso es lo que dice la palabra. Otra cosa que podemos quedarnos es que nuestra seguridad en Dios como propiedad de Él, ¿verdad?, es algo que nos debe de traer esperanza, es algo que nos debe de fortalecer nuestra fe y es algo que nos debe de dar
seguridad y echar fuera el temor. Vamos a servir a Dios, vamos a rendirnos a Él, vamos a entregar todo nuestro corazón en agradecimiento, pero sin el temor de decir, y a lo mejor Dios ya no me quiere, o ya perdí mi salvación, o olvídese de eso. Si usted está en Cristo y no hay nada que pueda cambiar eso, nada. Entonces usted puede estar seguro, puede descansar y puede glorificar a Dios. Nuestra herencia está garantizada en Cristo Jesús. Dice que el que comenzó la buena obra es poderoso para terminarla. Tal vez usted vea que no ha avanzado mucho, que le falta mucho. El que comenzó la buena obra, si usted ya está en Cristo, créame que su Dios es poderoso para hacer la obra completa. Entonces, nuestra herencia en Cristo está garantizada. Vamos a ponernos de pie en esta hora.